Lo podemos adivinar. Romario. Romario de Sousa Faría, uno de los mejores delanteros de la historia. Sí, Para mí, señor. uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Y así lo he escrito en mi libro. Pues estoy de acuerdo. No solo delanteros, sino jugadores. Sí, sí. Pocos jugadores han hecho las maravillas que ha hecho este futbolista, que era delantero, pero que sobre todo era un futbolista de Sobre todo era futbolista. Era un artista. Y no fue más porque no quiso. Porque era un artista. Y además, estamos hablando de uno de los mejores de la historia, teniendo en cuenta que Fíjate. hacía muy poco, y poco quiero decir en el sentido de que su radio de acción era muy reducido. Si la pelota pasaba a 2 metros, la veía pasar y no la En quería. el PSV. Y físicamente... Y jugaba físicamente, solamente cuando tenía la pelota en los pies. Muy limitado. Y Ahora, se entrenaba muchas veces enlazando de la juerga de la noche. Digamos el eso cambio es. de velocidad que tenía este futbolista y la arrancada que tenía. Fíjate en Holanda, cuando llega, ¿qué pueden, no? Digamos que era físicamente Con el PSV. limitado porque tampoco se cuidó nunca. Porque Claro, condiciones por eso. ahora. Era Con físicamente limitado, Maradona un pero- privilegiado físicamente que no se cuidó nunca. Y Este jugador cuidándose, yo creo que estamos hablando del nivel Pero de igual, Maradona, de igual Messi, de jugaba ese mal, nivel de como dice cuidándose Filipo, Muy, hubiera muy perdido la cerca vena de ese nivel, artística. sí. Ahora, físicamente no superdotado, pero mídete con él en los primeros 5 o 6 metros de carrera. Totalmente No de acuerdo. había defensor que le aguantara esos Nada, primeros nada. 5 o 6 Explosivo en los metros. primeros 5 o 10 Y metros. técnicamente... Y técnicamente bueno, maravilloso. así que... Fíjate qué mira, gol estamos viendo, esto ya es con el Barça de Cruyff, Una velocidad. el famoso Dream Team. Y sobre todo la imaginación. Esa arrancada que decís, pero la manera de resolver... Mira, Este gol dices, es una Podía locura. ser mil Real. cosas, ¿no? nada, una locura y eso que en el Barça estuvo una temporada y media. nada Sí, más. sí, sí. Me acuerdo cuando llegó, prometió que iba a meter 30 goles y metió 30 goles. Sí, sí, sí. Es que, y si hubiera prometido 35, habría Aguantó metido al último 30. partido para Sí, cumplirlo, sí, sí, pero porque He ahí leído de estuvo. Hiddink en el PSV que decía, dice, cuando me veía un poco tenso, decía, bueno, tranquilo, mister, lo voy a resolver yo. Dice, y 8 partidos de 10 era así. Sí. Lo Uno de resolvía. los jugadores más habilidosos de la historia. Estaba preocupado y ahí. posiblemente cuando hablamos del mejor Epi. de todos los tiempos, lo que podemos decir de Romario es que en 15 metros posiblemente haya sido el mejor jugador de la historia. Pues sí, Pero, pues probablemente. Todo es subjetivo, pero esta es la famosa bueno, cola de vaca el al 5-0. corta, al que mandamos un saludo a Al Corta Rafa, porque o a cada vez que cualquiera. ponemos esta imagen nos dice, pero es necesario que la pongáis todas las veces. Es que la Yo cola de le vaca llamo- es una maravilla, pero luego la resolución Sí. con el exterior Es Se impresionante. lo hubiera hecho a cualquiera, da Exacto. igual que fuera. Yo siempre se lo he dicho a Rafa, Nada, que es nada. buen amigo, Nada que hacer. se lo habría hecho a cualquier defensa del mundo que Sí, hubiera eso es. estado ahí puesto donde estaba Rafa. Y luego, bueno, en Brasil Mira el también cambio, hizo pero mira esa auténticas diabluras en el porrón de equipos en el que jugó, porque jugó en todos. Sí, sí, sí. Hasta en Australia llegó. Sí, hasta en Australia. Mira el control que acaba de hacer, ¿eh? Como el Eso que, es otra como el cola de que se vaca. sube al autobús, controla Míralo. un balón. Nada, Una un vez le auténtico preguntaron escándalo. a Bobby Robson cuando entrenó al PSV que qué hacía con Con el Romario Valencia. cuando no se presentaba a entrenar, porque a veces ni se presentaba. Y dice, ¿qué le voy a decir y cómo le voy a castigar si el domingo me hace 4 goles? Claro, hubo un entrenador que le dijo, míreme usted a la carita. Y Luis ese Aragonés. entrenador, por cierto, se han cumplido 2 años de su fallecimiento, fue Luis Aragonés, que también le tuvo en el sí, Valencia, el en gran Valencia. Romario. Lo podemos adivinar. Romario. Pues uno- Romario para mí, de Sousa Faría, uno de los mejores delanteros de la historia. Sí, para mí, señor. uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Y así lo he escrito en mi libro. Pues estoy de acuerdo. No solo delanteros, sino jugadores. Sí, sí. Pocos jugadores han hecho las maravillas que ha hecho este futbolista, que era delantero, pero que sobre todo era un futbolista de Sobre todo era segunda. futbolista. Era un artista. Y no fue más porque no quiso. Porque era un artista. Y además, estamos hablando de uno de los mejores de la historia, teniendo en cuenta que Fíjate. hacía muy poco, y poco quiero decir en el sentido de que su radio de acción era muy reducido. Si la pelota pasaba a 2 metros,